y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, con la presencia del doctor José Chalco Salgado, catedrático en la ciudad de Cuenca y un reconocido constitucionalista. Le invitamos para que nos ilustre a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia respecto de este dictamen 1124 de la Corte Constitucional, que por 6 votos a favor y 3 votos salvados fue aprobado, en el que declara gran parte del decreto de estado de excepción, declara la inconstitucionalidad de la causal de conflicto armado interno. ¿Cómo entender este fallo en estas condiciones? Y además, no solo la parte constitucional, que es importante analizar su contenido, sino que los tiempos también es fundamental. La Corte, que en muchos casos demora unos casos, en otros justo coincide horas antes de empezar unas manifestaciones en el país, dan luz verde para eso y limitan la actuación de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Doctor José Chalco, muy buen día. Buenos días, estimado licenciado Rivadeneira, y a quienes nos escuchan. Siempre es un gusto y un honor. Lo primero que debemos tener presentes en la comprensión de lo que sucede. El presidente de la República, en fecha 3 de octubre, decretó, conforme a sus atribuciones constitucionales del artículo 164 y 165 de la Constitución, un estado de excepción. Ese estado de excepción, decretado por el Ejecutivo, fue un estado de excepción cuya finalidad fue combatir hechos que se presentaban en el Ecuador de violencia, yo diría una violencia agravada, una violencia además que de conformidad con el decreto estaba circunscrita a distintos territorios del país, es decir, un decreto cuyo ámbito de aplicación territorial se circunscribía a Guayas, Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, el Distrito Metropolitano de Quito, ¿sí? Y además Camilo Ponce Enríquez, que es un cantón en la provincia Azuaya. Ese decreto de estado de excepción, además de conformidad a la Constitución, eligió causales que motivaban su establecimiento. Entre todas las opciones que el Ejecutivo tiene, la causal que motivó y que justificó, ya vamos a hablar sobre aquello, el presidente de la República, fue la grave conmoción interna y el conflicto armado interno. 2 causales. Al respecto, la Corte Constitucional lo que ha señalado es que el estado de excepción puede ser declarado constitucional. Se lo ha declarado constitucional con la vigencia de los 60 días en los territorios que he precitado. Y le ha dicho la Corte Constitucional al Ejecutivo, este estado de excepción constitucional lo es, pero exclusivamente respecto de la causal de la grave conmoción interna en el país. No, cuidado, no, le ha dicho la Corte, sobre el conflicto armado interno. Esta causal no se ha logrado, dice la Corte, justificar conforme a lo que hoy la Corte quiere revisar. Y permítame, a manera solamente introductoria, licenciado Rivadeneira, explicar por qué señalo a lo que la Corte hoy quiere revisar. Estudiosos como somos de los precedentes que la Corte Constitucional viene desarrollando en el último tiempo, sobre todo a raíz de el primer estado de excepción, que ahí sí fue un estado de excepción por conflicto armado interno, recuerde usted, el presidente lo decretó.
La Corte Constitucional ha ido, si usted quiere, estableciendo líneas jurisprudenciales, un precedente importante, trascendental, de cómo se tiene que entender al conflicto armado interno. Pero sorpresivamente, y eso sí hay que decirlo, en este nuevo dictamen, la Corte Constitucional ingresa, y ella misma lo reconoce, a ser más estricta en su valoración. Lo dice así: seremos más estrictos en la valoración. Iremos a mares más profundos en la valoración jurídica del conflicto armado interno. Y eso sí preocupa. Porque usted, licenciado Rivadeneira, entra en una suerte de ausencia de seguridad jurídica, en una ausencia de certezas, en donde en cada ocasión que hay que hacer una valoración de los estados de excepción, se establecen nuevos estándares más allá de los ya prefijados. Que la Corte Constitucional hablaba de intensidad de las hostilidades y de la organización del grupo armado. Hoy, la Corte Constitucional profundiza, mira más allá de lo que ya previamente había citado, que era lo que revisaría en la configuración de estos estados de excepción. Y eso es lo que dicen los votos salvados de los jueces de minoría. Corte, ¿cómo es que estamos entrando a hacer esta revisión más profunda y más rigurosa que le están llamando los votos de mayoría? ¿Cómo es esto? Estamos inobservando los propios estándares de la Corte Constitucional. Esto no habla bien de nosotros. Eso le dicen los votos salvados de minoría, licenciado. Y quizás, indiscutiblemente, esto es una primera aproximación a lo que ha sido el dictamen que estamos dialogando el día de hoy. Doctor José Chalco, a ver, explíquenos. El argumento principal, tenemos el dictamen, es que las medidas del régimen ordinario, dice la mayoría que aprobó esta resolución, esta sentencia, el argumento principal es que las medidas del régimen ordinario son suficientes, en el régimen ordinario dice, son suficientes para lograr el objetivo buscado: impedir y desarticular reuniones en espacios públicos cuando se identifiquen amenazas a la seguridad. Pero entonces, ¿para qué se acepta un estado de excepción, excepcional, extraordinario, si dice el fundamento de la mayoría, el régimen ordinario es suficiente para lograr el objetivo buscado? ¿Cómo entender esto? Mire, licenciado Rivadeneira, hay que ser muy claros en establecer lo siguiente. La Presidencia de la República, cuando decreta los estados de excepción, tiene que cumplir ciertos estándares, vuelvo a decirlo, preestablecidos por la Corte Constitucional. Ya decíamos con usted mismo, yo recuerdo hacia octubre, ya decíamos con usted mismo, que era muy difícil que la causal de conflicto armado interno rebase sin dificultades lo que espera o busca la Corte Constitucional. Ya decíamos con usted, la grave conmoción interna podía tener un mejor destino y un mejor final, porque ahí la Corte Constitucional lo que quiere determinar es la real ocurrencia de los acontecimientos y la intensidad que atente gravemente a los derechos constitucionales, así como elemento 2, alarma social. Eso ha dicho la Corte. Pero en el conflicto armado interno a mí sí me preocupaba, porque de manera reiterada la Corte Constitucional viene estableciendo nuevos precedentes y estas cuestiones que llaman la atención, que entra a revisar profundidades. Por ejemplo, dice la Corte que las justificaciones que ha hecho el Ejecutivo no son suficientes. No se mira una organización real. No se mira que exista una jerarquía, porque dice que son muy horizontales estos grupos armados, que no tienen una verticalidad. Eso dice en uno de sus acontecimientos
de reflexión de la Corte Constitucional. Ahora bien, yo sí debo decir algo, licenciado. El justo equilibrio de las cosas. El presidente de la República puede utilizar mecanismos ordinarios. Yo diría, puede estrenar mecanismos ordinarios. Mire lo que digo. El presidente de la República puede utilizar mecanismos ordinarios, vuelvo a decirlo, puede estrenarlos. ¿Por qué, licenciado Rivadeneira? Porque recordemos que los ecuatorianos fuimos a una consulta popular en donde se aprobó la reforma del artículo 158 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas tengan una labor complementaria. Recordemos, una labor complementaria para precisamente ser un apoyo ante situaciones de grave conmoción interna y ante ciertos delitos, como eran aquellos que se definieron precisamente en los anexos de la reforma del artículo 158, y que el presidente de la República basta y sobra un decreto para que por 180 días término pueda hacer que las Fuerzas Armadas tengan una labor complementaria. Y es más, puede renovar por 30 días más. Y esto está por estrenarse. Recordemos que los ecuatorianos aprobamos aquello. Entonces, de alguna manera, cuando la Corte Constitucional no califica ciertas medidas y no califica, vuelvo a decirlo, esta causal del conflicto armado interno, yo creo que hay que ser esperanzadores y también mirar caminos. Una de las fórmulas que el presidente tendría idóneas y expeditas es esa, la que aprobamos los ecuatorianos, para que utilice complementariamente a las Fuerzas Armadas hasta por 180 días. Pero hay que estrenar las medidas. Y eso basta y sobra con un decreto ejecutivo, obviamente bien fundamentado. Ahora bien, sí llama la atención, licenciado, indiscutible. Sí llama la atención que la Corte Constitucional el día de ayer, en horas de la tarde, notifique este dictamen. Sí. Es lo que a mí más llama la atención. Más aún, si me permite, doctor José Chalco, más aún, el dictamen fue aprobado el 14 de noviembre, es decir, exacto, 7 días antes. Y curiosamente la Corte notifica el 21, el día de las manifestaciones, por favor. Sí, la Corte no debe prestarse para eso. Ya hemos dicho cuántas veces, ¿no? Cuántas veces. La Corte Constitucional es un órgano técnico, es un árbitro constitucional. Y hay que cuidar mucho que sus actuaciones dejen en duda, pues. ¿Por qué a mí me preocupa? Yo he sido un acucioso estudioso de estos momentos de los dictámenes. Yo he visto todos los días el expediente, todos los días para mirar cuándo hay el dictamen. Y lo que a mí no me gusta es que ahora han subido el dictamen con fecha 14 de noviembre, diciendo que se ha hecho el dictamen el 14 de noviembre, pero lo publican ayer, 21 de noviembre. Y el 14 de noviembre lo que existía en el expediente de la página web de la Corte era, efectivamente, que ya había llegado el proyecto de la jueza ponente al Pleno. Es decir, tenían ya en el Pleno. Y ahora señalan que ese mismo 14 han resuelto, pero no estaba en el expediente. Entonces eso no está bien. Ya hemos dicho, la Corte no es un órgano ideológico, tiene que ser un órgano técnico. Y actuar con estos tiempos sí deja al menos en duda. Mire usted, las reflexiones caminan más bien por otro lado, porque efectivamente levanta ciertas medidas con su dictamen, señala que es inconstitucional ciertas medidas, como la suspensión el derecho de la libertad de reunión, que dice eso es inconstitucional, como las requisiciones ordenadas y la movilización de las Fuerzas Armadas. Entonces, claro, esto en el tiempo en el que llega no es bueno. La Corte Constitucional debe dejar de calcular. Y cuando necesitamos que se pronuncie con oportunidad en defensa de la institucionalidad, tarda. O sucede estos hechos que, insisto, dejan más bien
un ápice de nubosidad sobre el momento en donde se dictamina. Y luego, a mí sí me preocupa, vuelvo a decirlo, a mí sí me preocupa que ahora somos más rigurosos en la revisión del conflicto armado interno y antes hemos dicho que basta y sobra con esta otra revisión, y eso no habla bien tampoco del órgano constitucional, porque además es muy sensible este tema. ¿Qué precedente, qué seguridad jurídica previamente existe? Pero que el presidente de la República también puede mejorar, sí, puede mejorar para que de 11 meses no se vivan 9 con estados de excepción y utilizar mecanismos ordinarios como el que he precitado con la reforma constitucional que se hizo al artículo 158 y donde los ecuatorianos en las urnas lo aceptaron, también es real. Hay mecanismos, hay fórmulas idóneas, pero indiscutiblemente sí preocupa el momento, el tiempo en el cual la Corte Constitucional se ha pronunciado y ha hecho público, y ha notificado con el contexto que he citado. Claro, notifica horas antes, eso es cuestionable. Aprueban de acuerdo con el dictamen 14 de noviembre y notifican el día de las manifestaciones. Eso sí es absolutamente cuestionable. Ahora, usted bien recordaba que hubo la reforma a la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir complementariamente. Sin embargo, en el fallo, el dictamen de la Corte dice: la Corte declara la inconstitucionalidad la disposición de que se realicen requisiciones y la orden de movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No le está limitando, no se está arrogando funciones la Corte de decirle usted no movilice, a pesar de lo que usted citaba y la atribución. Le dice, la orden de movilización es inconstitucional, la orden de movilización e intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué sucede si a la policía le desborda en el espacio, en el régimen ordinario? Le desborda. ¿No le están limitando a Fuerzas Armadas y Policía a actuar extraordinariamente? Yo creo que el equipo jurídico de la presidencia también debe ser más estratégico. Lo que sucede, licenciado Rivadeneira, es que la movilización de las Fuerzas Armadas caminó en el decreto de estado de excepción, ¿sí? Entonces, está circunscrita a la evaluación de la Corte Constitucional sobre el estado de excepción. Está circunscrito a eso. Entonces, la Corte Constitucional se ha pronunciado porque está dentro del estado de excepción. Pero el Ejecutivo, conforme a lo que hemos conversado ya con usted en este diálogo de la reforma constitucional, puede hacer en otra vía, con basta y sobra un decreto. Un decreto, pero no como estado de excepción. Un decreto de movilización de las Fuerzas Armadas de conformidad al 158 de la Constitución. Es decir, no circunscrito al marco de un estado de excepción. Y sino más bien circunscrito a la atribución del 158 a través de un decreto, suscribe el decreto, hace las notificaciones que de conformidad con la Constitución corresponden y señala indiscutiblemente para qué fin serán utilizadas este apoyo complementario, proporcional y además fiscalizable de las Fuerzas Armadas. Sí, pero lo que sucede es que quizás la estrategia jurídica de mandar todo en estado de excepción hace que la Corte Constitucional tenga esta posición y se pronuncie al respecto. También hay que utilizar las fichas jurídicas de manera adecuada y estratégica. Doctor Chalco, con un decreto en esa línea, con un simple decreto ejecutivo, ¿no van a invocar que se están limitando derechos constitucionales, artículo 66, como el desarticular reuniones en espacios públicos, impedir reuniones, la circulación, el tema de la requisición de armas? ¿No van a decir con un decreto ordinario usted no puede hacer eso? Si con un estado de excepción le están limitando, peor con un decreto simple del presidente. Licenciado Rivadeneira, importante su pregunta e importante encontrar caminos para el país. Única y exclusivamente vía estado de excepción, vuelvo a decirlo, única y exclusivamente vía estado de excepción de conformidad al artículo 165 de la Constitución y al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, únicamente vía estado de excepción se pueden suspender derechos de los ecuatorianos. Solo por estado de excepción se podría suspender derechos como el que usted
cita, que es el derecho de asociación y libre reunión, solo vía estado de excepción. Vía el mecanismo del artículo 158, uso complementario y excepcional de las Fuerzas Armadas, no se pueden suspender derechos. Se puede combatir la inseguridad, se puede permitir el ejercicio de las atribuciones de las Fuerzas Armadas desde el nivel del uso de armamento, desde el nivel de uso de estrategia, del miramiento a la organización delincuencial, pero no a la suspensión de derechos. Que esto quede muy claro. Y efectivamente, cuando la Corte Constitucional, en el estado de excepción, declara la inconstitucionalidad de tres suspensiones, que son asociación y reunión, que son la intención que tenía también el Ejecutivo de las requisiciones y la intervención de las Fuerzas Armadas, como medida, queda esto proscrito para este momento vía estado de excepción, indiscutiblemente. Solo con estado de excepción se pueden suspender derechos, pero yo señalo que hay que buscar mecanismos como el del artículo 158, que podrían existir de combatir aquellos conflictos de inseguridad que tenga el país. Pero también hay que mirar en el justo equilibrio del análisis que la Corte Constitucional debió ser más cuidadosa de cumplir sus precedentes. El análisis que hoy hace es en extremo profundo, que los mismos votos salvados le dicen, no estamos cumpliendo nuestros precedentes. Nosotros mismos estamos incumpliendo, siendo el órgano convocado a dar el ejemplo de cumplir los propios precedentes de la Corte Constitucional, licenciado. Claro, evidentemente dignifica la posición, los votos salvados de la doctora Carmen Corral Ponce, la doctora Teresa Núquez Martínez y el doctor Enrique Herrería Bonet. Ahora, el doctor Enrique Herrería concluye que en el dictamen de mayoría se asumieron competencias privativas del presidente de la República y se desconocieron sus facultades constitucionales. Lo que usted decía, tiene la facultad constitucional de emitir el decreto de estado de excepción. En otras palabras, dice Enrique Herrería, es facultad exclusiva del presidente decidir si dispone el empleo de la Policía Nacional y complementariamente de las Fuerzas Armadas en el marco de un estado de excepción, con independencia de la causal, pues la propia Constitución lo permite, o si dispone la intervención complementaria de Fuerzas Armadas de conformidad con el artículo 158 de la Constitución. Esto no pone en duda el dictamen de mayoría. Como dice el doctor, sostiene el doctor Herrería, que asumiendo competencias privativas del presidente y desconociendo sus facultades constitucionales. Licenciado Rivadeneira, yo sí creo que hay que partir de una premisa. Los estados de excepción en cualquier país del mundo tienen un carácter reglado, es decir, establecido en la Constitución, un carácter excepcional, es decir, única y exclusivamente por razones que no sean de la normalidad o la ordinariedad de un Estado, y además una condición o característica de ser limitado. Y este límite lo establecen, entre otros controles, como en el caso ecuatoriano, la Corte Constitucional. Ahora bien, el control que hace la Corte invade atribuciones del presidente. El control que hace la Corte invade la naturaleza del estado de excepción. Esa es una pregunta que queda para la reflexión jurídica y académica. Yo creo que la Corte tiene que ser muy cuidadosa. Siempre lo hemos dicho, ya pasó en el tiempo de muerte cruzada con los decretos de urgencia en materia económica, recuerde usted. La Corte tiene que ser muy cuidadosa. A mí sí me preocupa que hoy está reflexionando sobre política criminal. La Corte ingresa quizás en una reflexión tan profunda, que a mi punto de vista está desnaturalizando su razón de árbitro de la Constitución. No es árbitro de la política criminal. La atribución es control constitucional, no árbitro ni decide. Exacto. Yo creo que esto es importante, licenciado. Yo sí vengo desde hace algún tiempo señalando. Los jueces primero tienen que
en la mejor medida posible, desvestirse de su ideología, desvestirse de estas intenciones de a veces ingresar en materias que no corresponden. La política criminal no es la experticia de un juez constitucional. Las medidas y las urgencias que nos informa la inteligencia militar, la inteligencia policial, no son de la experticia de un juez constitucional. No son. Entonces, yo creo que también hay que tener una medida justa, el justo medio, que permita a los jueces actuar conforme a derecho, conforme a la defensa de la institucionalidad y a la defensa de los derechos de la gente. Esto es lo que tiene que estar como premisa fundamental en el cuidado de la Constitución. Cuando ingresamos más allá, podríamos pecar de estos errores. ¿Cuáles errores? Sacar un dictamen en un tiempo no tan prudente. Segundo, no cumplir sus propios precedentes y empezar en este tire y jala. A mí no me gusta, no me gusta, licenciado. Nunca se sabe con la Corte en los estados de excepción qué posición finalmente va a tener. Porque, como en el caso, usted tenía que cumplir con el conflicto armado interno ciertas justificaciones, pero ahora la Corte quiere ver más allá en esas justificaciones. Entonces, sí genera, lamentablemente, ruido, sí genera incomodidad, pero también, vuelvo a decir, el equipo jurídico de la presidencia puede ser más estratega y puede encontrar caminos que habiliten una visión país y una respuesta inmediata ante este traspié jurídico, ¿no? Porque al final del día la mitad del estado de excepción ha quedado declarado inconstitucional. Claro, ¿pudiera hacer una nueva declaratoria de estado de excepción el presidente con estos argumentos? La Corte Constitucional ha sido muy clara que hay que cuidar el fraude a los estados de excepción y a la Constitución. Tendrá que justificar que hayan nuevas razones inmediatas de este momento o del último tiempo cercano para que se haga un nuevo estado de excepción. Vuelvo a decir, creo que hay que pensar en el decreto que habilita las Fuerzas Armadas y su uso complementario conforme al 158 de la Constitución y conforme a lo que los ecuatorianos han aprobado y esperan su estreno también, ¿no? Bueno, el país espera del máximo organismo de control constitucional que haya jueces y juezas de la investidura del control constitucional y no jueces y juezas, no todos por cierto, activistas de los derechos humanos. Ahí están los antecedentes, la hoja de vida, por favor. Más aún, activistas contra la economía que vive el Ecuador. Ahí hay una tesis de uno de los jueces constitucionales que se pronunció en contra de la dolarización. ¿Pueden ellos administrar el control constitucional en estas condiciones? Reitero, no son todos, porque hay jueces y juezas distinguidos en la Corte Constitucional. Doctor José Chalco, muchas gracias, como siempre, por atender e ilustrarnos en el tema constitucional sobre el último dictamen resuelto el 14 de noviembre, hay que insistir, y notificado y puesto a la luz pública horas antes de las manifestaciones en el país. Ese hecho no es invento, ese hecho no lo pueden quitar de encima. Muy amable, doctor. Licenciado Rivadeneira, qué gusto verle y un buen fin de semana. Ha sido un gusto para mí. De igual manera, el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico en la ciudad de Cuenca. 7:13 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y tenemos previsto un diálogo con la doctora Yolanda Yupangui, vocal del Consejo de la Judicatura, y también con el doctor Ramiro García Falconi, catedrático y penalista. ¿Qué está pasando con el concurso de jueces nacionales en el Consejo de la Judicatura? Por tercera ocasión se echa abajo este concurso. ¿Por qué y en qué condiciones? Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Estos Black Days son para brillar, porque con tus tarjetas Banco Pichincha recibes hasta 60% de descuento. Además,